Muy buenos días, Yolanda, un placer estar acá con ustedes. Saludo a María Elvira, a Juan Carlos, al profe, a Juan Manuel, al Capi y a todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros y bueno, inicialmente, presidente, le queremos hacer un par de preguntas sobre percepción, sobre cómo ha sentido esto de la presidencia. ¿El poder era como se lo imaginaba? ¿Mejor, peor, distinto? ¿Sabe una cosa? Yo creo que lo más importante, Yolanda, es que han sido 100 meses, 100 días, perdón, donde desde el primer momento teníamos muy claro que íbamos a enfrentar retos enormes. El país venía con muchos problemas que envejecieron mal y la tarea en estos primeros 100 días era abordarlos para construir un futuro. Y eso se ha visto plasmado en lo que han sido las bases del plan de desarrollo. Fueron 100 días donde nosotros en cada una de las carteras fuimos analizando lo que se estaba recibiendo, haciendo un estricto corte de cuentas y definiendo una agenda. Pero adicionalmente han sido 100 días donde se han producido resultados importantes en muchos temas. Yo creo que hay avances significativos en materia de seguridad. El plan El que la hace la paga, el plan Diamante, han mostrado que le está quebrando tendencia a muchos delitos. Hay otros que siguen siendo todavía desafíos grandes, por ejemplo lo que vimos en el Bajo Cauca antioqueño, pero ya le hemos ido reduciendo la presión. Lanzamos iniciativas muy importantes en política social. Yo creo que el esfuerzo que se hizo en darle al sector educativo el presupuesto más alto que haya tenido para el 2019 es un avance importante. Lo mismo el presupuesto de inversión para la educación en el año 2019. El haber definido ya unos recursos para la universidad pública en los próximos 4 años me parece también un avance importante. En materia de salud, el programa de saneamiento, donde tenemos 187.000 millones de pesos para hacer saneamiento de hospitales antes de culminar el año y empezar a romper esa cadena donde no teníamos dientes para sancionar a los que estuvieran incumpliendo, también es un avance importante. Y reconozco además que el gobierno ha asumido una tarea frontal en la lucha contra la corrupción, no solamente en buscar transparencia en la ejecución de los recursos públicos, presentar iniciativas legislativas, pero al mismo tiempo desde el gobierno y con las entidades del gobierno establecer controles muy estrictos para hacer más escrutable la labor del Estado. Entonces son 100 días con retos. Sin duda el país venía en muchos temas con una especie de calma chicha donde no se levantaban los problemas, no se decían cuáles eran, los pusimos sobre la mesa, estábamos poniendo la casa en orden y arrancando con este ejercicio del plan de desarrollo una agenda que yo le he llamado Pacto por la Equidad, porque para mí el eje central de lo que Colombia debe hacer en estos 4 años es construir un entorno de equidad. Yolanda, mire, este es un país donde todavía hay 500.000 personas que no tienen luz eléctrica. Tenemos departamentos como La Guajira donde el 4% de la población rural no tiene agua potable. Tenemos en el suroccidente, tenemos en la Orinoquía regiones que no han tenido una atención en materia de bienes públicos. Los esfuerzos que hagamos tienen que ser para que este país le permita a las personas más vulnerables encontrarse con un camino a tener una transición hacia la clase media. Ayer en su nota editorial el periódico El Tiempo, presidente, decía que en medio de aguas turbulentas los colombianos no perciben la mano firme del timonel y decía que conciliar no excluye demostrar firmeza. Ha faltado mostrar esa firmeza, presidente. ¿Qué le dice a quienes, como el editorialista del periódico El Tiempo, consideran que ha faltado timonel? Mire, firmeza no quiere decir alimentar la polarización. Cuando yo llegué a la presidencia el 7 de agosto le dije a los colombianos, acá queremos gobernar con mucha claridad, con firmeza, pero la presidencia no puede seguir siendo un foco de polarización. Tenemos que ser capaces de invitar a los colombianos a concentrar en lo que nos une y no en lo que nos divide. Pero hablemos de firmeza, hablemos de decisiones que se han tomado. Mire, a Colombia sí que le faltó durante mucho tiempo firmeza para denunciar lo que realmente estaba ocurriendo con la dictadura de Venezuela. Y nosotros dijimos, sin entrar a un discurso belicista, vamos a mostrar cuál es el carácter de un gobierno que defiende la democracia. Colombia se retiró de UNASUR. Segundo, yo dije, sin ánimo belicista vamos a buscar la participación de más gobiernos para aislar esa dictadura de Venezuela. Conseguimos 7 jefes de Estado para respaldar la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Ahí está el presidente Macri, Piñera, Vizcarra, Abdo, Alvarado. Entró también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Canadá, ahora recientemente el doctor Juncker de la Unión Europea.
hablemos también de carácter en materia de seguridad. Nosotros hemos adelantado operaciones muy duras contra el Clan del Golfo, contra la oficina, contra los pelusos. No más ayer fue capturado alias JJ, que era uno del autor de la masacre del Tarra, días antes de mi posesión, que dije que ese crimen no iba a quedar en la impunidad. Hablemos de carácter. Le hemos mostrado al país que en términos de gestión pública, nosotros tenemos que cambiar la forma en la que se hace la política. Tenemos que buscar un relacionamiento institucional más transparente y más sustentado. Es en los argumentos antes que en las aplanadoras que tenían brumas non santas. Y hablemos de carácter también en lo sectorial. En solamente 100 días dijimos vamos a acabar con trámites innecesarios que están afectando el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa del país. 50 trámites intervenidos. Llegaremos a 100 antes de terminar el año. Estamos pensando en más de 900 para el 6 de agosto del año entrante. Y si usted lo ve sectorialmente, lo que se ha ido definiendo es cuál es la forma de responderle al país sin caer ni en la demagogia de prometer lo que no se puede, sino hablar con la realidad. Hablemos de firmeza, devolver el Estado a las regiones, 15 talleres construyendo país, escuchando a la ciudadanía, donde nosotros no llegamos con espíritu promesero, sino poniendo la cara y respondiendo. Usted no sabe, Yolanda, lo que es llegar uno a tantas regiones del país y encontrarse con compromisos de paros del pasado, firmados por el Estado, sin ningún sustento económico. Y nosotros hemos dicho, acá venimos a escuchar y a hacer lo que se puede, y donde nosotros nos comprometamos, ahí está la acción del Estado. Entonces, al gobierno no le ha faltado carácter. Y timonel gobierno, sí hay, le dice al periódico El Tiempo. Pues mire, yo no me pongo en... Yolanda, normalmente las encuestas siempre son fotos. Y las encuestas hay que recibirlas con humildad, con sentido autocrítico, pero uno no puede estar gobernando ni tomando decisiones por encuestas. Porque eso sí que lleva a la parálisis. Eso sí que es falta de timonel. El timonel es tener la firmeza de mantener el buque orientado donde se tiene que ir a pesar de las tempestades. Pero... Y si me permite decir una cosa frente a eso. Timonel, claro. Nosotros dijimos, hay que recuperar, reactivar esta economía. Nosotros dijimos, tenemos que buscar la conciliación de la legalidad y el emprendimiento para buscar la equidad. En 100 días hemos construido las bases de un plan de desarrollo que es el plan de desarrollo que más recursos y más orientación ha tenido hacia la población más vulnerable de Colombia y buscando una transición hacia una mayor expansión de la clase media. Ya hablaremos del tema. María Elvira Samper, el presidente Iván Duque en RCN Radio, son las 6:40. Presidente, si bien es cierto que pues no se debe gobernar por las encuestas son banderazos, son alertas y muchos lo interpretan en que usted dice que el gobierno, el programa es la equidad, pero la gente no entiende bien cuál es el mensaje final de su gobierno, con quién quiere que lo identifiquen, ni trizas ni risas, legalidad, el que la hace la paga. Hay demasiada ambición en todo eso y no hay un elemento que articule todo el gobierno. María Elvira, bueno, yo hice una campaña sobre 3 pilares. Legalidad más emprendimiento igual a equidad. Y eso está plasmado en el plan de gobierno, que lo mantengo todos los días a la mano. Eso está en las bases del plan de desarrollo. Muchas veces las personas me dicen, pero bueno, ¿qué quiere decir equidad? Pues equidad, pongámosle el nombre lo que es. Este es un país donde nos hemos quejado siempre históricamente que por falta de cerrar brechas hemos generado conflictos sociales permanentes. Pues aquí lo que estamos planteando es que podamos sacar en estos 4 años cerca de 2.5 millones de personas de la pobreza monetaria, que podamos sacar 1.9 millones de personas de la pobreza extrema, que podamos multiplicar la jornada única, porque nosotros hablamos mucho de educación, pero es que la educación hay que ponerla en el marco de equidad, y nosotros queremos duplicar la jornada única en este país, que es necesario para permitir cerrar la brecha de la exclusión educativa. Estamos planteando que en este país podamos aumentar la gratuidad en la educación superior a los estudiantes más vulnerables y por lo menos superar la frontera de 400,000 estudiantes en estos 4 años. Estamos planteando que esas 500,000 personas hoy en Colombia que no tienen luz eléctrica la tengan. Estamos planteando que en un departamento como La Guajira, donde, como les decía, 4% de la población rural no tiene agua, lleguemos a una cobertura superior al 78% en el 2022. Estamos hablando de programas de vías terciarias porque hay regiones que no están conectadas en materia de infraestructura. Entonces, la equidad es lo que une
toda la articulación de gobierno. Y hablemoslo inclusive en el plano de la seguridad. La seguridad a quien más debe beneficiar es a las personas más vulnerables de la sociedad. Donde tenemos mayor inseguridad en el país son en las regiones más vulnerables. Donde matan los líderes sociales. ¿No? Sí, donde se han presentado muchas de esas cosas que además aprovecho para, ahora le voy a hablar de eso, pero hoy lanzamos no solamente la política integral articulada del gobierno con los organismos de control, sino adicionalmente el decreto para hacerle el seguimiento estricto a todo lo que es el marco de prevención, alertas tempranas, atención y sanción de lo que son esos crímenes. Que eso también se elaboró en estos 100 días, no lo tenía Colombia. Entonces, equidad como gran objetivo, a mí me parece que hay que defenderla todos los días y yo estoy convencido que en todo lo que hagamos, y le digo a los ministros, cuando usted, ministra de Transporte, habla de las vías terciarias, ahí estamos buscando equidad. Cuando usted habla de la intermodalidad, estamos buscando equidad para muchas regiones y así se puede ir mirando rubro por rubro, sector por sector. El gran objetivo que tenemos en Colombia, si queremos cerrar conflictos sociales, es apostarle por esas personas que no están siendo escuchadas, que no están participando y que son fundamentales para la expansión de la clase media y el crecimiento económico de Colombia. Presidente, a propósito de la respuesta que usted acaba de dar, en los últimos 16 años los colombianos han identificado a sus dos inmediatos predecesores, a Juan Manuel Santos y a Álvaro Uribe, con una palabra a cada uno. Juan Manuel Santos para los colombianos es paz, eso puede tener unos problemas o no, y Álvaro Uribe para los colombianos es seguridad. ¿Con qué palabra lo pueden, una sola palabra, no dos ni tres, lo podemos identificar a usted los colombianos? ¿Es con la palabra equidad que acaba de decir? Se la acabo de decir. Equidad. Y así me toca hacer pedagogía todos los días. La vamos a hacer. Pero equidad, Juan Carlos, es que es la confluencia de muchos conceptos. Es que toda la articulación del Estado, ¿para qué trabaja el Estado? ¿Para qué damos seguridad? ¿Para qué hacemos inversiones en salud? ¿Para qué hacemos inversiones en educación? ¿Para qué hacemos inversiones en vivienda? ¿Para qué tenemos un presupuesto social tan grande? Es para lograr una sociedad más equitativa. Y yo sueño con una Colombia donde nosotros, si queremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030, acá lo que tenemos es que permitir una mayor expansión de la clase media y derrotar esa pobreza extrema. Entonces, equidad para mí significa eso. Que me van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver equidad con cultura? Pues resulta que el acceso de los ciudadanos a la cultura es una forma de cerrar brechas. ¿Que por qué la conectividad digital? Porque la conectividad digital también nos ayuda a ser una sociedad más igualitaria y con mejores oportunidades. Entonces, todas las labores que se están haciendo ministerio por ministerio, y por eso el plan de desarrollo llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, es para llegar a ese objetivo y trazar una hoja de ruta para llegar a ese objetivo. Y yo quiero decirle una cosa pensando en ese término. No es solamente una palabra, es un concepto que nosotros lo hemos articulado en el plan de desarrollo. Equidad, ¿a qué es igual? A legalidad más emprendimiento. Si queremos ser un país más equitativo, tiene que haber legalidad, seguridad y justicia tienen que ir de la mano. Y si queremos ser un país de equidad, necesitamos más emprendimiento, porque aprovecho para decirle, el reto más grande que tiene Colombia en materia económica y social es la alta informalidad que tiene este país. La informalidad es un riesgo hacia la pobreza siempre. La informalidad son personas que no están cotizando para la pensión. La informalidad son personas que el día de mañana pierden esa fuente de ingreso y se arruina su ingreso familiar. Entonces, para mí, equidad también es la derrota de esa informalidad y la forma de derrotarla es teniendo más micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que generen empleo permanente en nuestro país. El presidente Iván Duque dice que la palabra con la que quieren que lo identifiquen los colombianos es la palabra equidad. Presidente, hablemos de los estudiantes y le quiero hacer una pregunta absolutamente puntual y le agradecería una respuesta muy puntual. ¿El presidente de la República, Iván Duque, en persona, se va a reunir con los estudiantes? Yolanda, a usted le gusta siempre hacer preguntas cerradas y a mí me gusta abrirlas. abrirlas. Y ahí tenemos una dificultad. Porque es que, mire, la pregunta suya me parece que es importante ponerla en un contexto. Y yo quiero ser muy claro con esto. Yo no soy antagonista a los estudiantes. Yo no soy el enemigo de los estudiantes. Yo no soy el contendor ni el contradictor de los estudiantes. Yo lo que quiero es que nos asinceremos por un segundo como país. Aquí llevamos 100 días y en 100 días no se van a arreglar las deudas históricas que existen con muchísimos sectores. Y yo he dicho públicamente, me solidarizo con esa causa, comparto esa causa. ¿Pero se va a reunir con ellos? Permítame, no me acorrale que yo apenas estamos empezando. Entonces, quiero contestarle. Entonces, lo primero que nosotros hemos decidido desde que empezó el gobierno es
hombre, reflexionemos sobre cómo le vamos a dar esos recursos a la educación. Y se ha logrado. Yo lo que pido es reconozcamos también los esfuerzos. Claro. Un presupuesto de más de 41 billones de pesos para la educación que no se tenía. 2, el presupuesto de inversión, más de 4 billones para la educación, presupuesto más alto de inversión que se haya visto. Y tercero, y aquí quiero poner esto en el marco de la discusión, nosotros empezamos con una propuesta para la universidad pública en la base, en inversión y en gratuidad. Y le dije yo a la ministra, yo no estoy contento, que buscar más recursos. Tuvimos el diálogo con los rectores. ¿Sabe cuánto fue el promedio de los últimos años? 1.8 sobre la base. ¿Sabe cuánto le estamos dando a la base en el 2019? 3 puntos. 4 en el 2020, 4 en el 21, 4 en el 22. Recursos que no se habían visto. Yo lo que digo es, hombre, reconozcamos eso por un lado. Y por otro lado también he dicho lo siguiente. Tengamos una mesa, pero no una mesa coyuntural. Busquemos una gran mesa de educación donde estemos todos juntos y aprovechemos la construcción del plan de desarrollo para hacer ese gran pacto por la educación. Y entonces ahí yo quiero ver a los rectores, a los estudiantes, a los maestros, al sector privado, a todo el mundo. Y lo que se ha buscado hasta ahora ha sido eso. ¿Qué dificultad hemos tenido? Y lo debo decir. Se han buscado recursos para cerrar este año por un déficit. Piden 500 mil millones de pesos. Yolanda, no está esos recursos, no están esos recursos. Entonces yo no puedo salir como un demagogo a decir, venga, firmemos un cheque, o un cheque chimbo, como era lo que estábamos acostumbrados, y después quedaban diferidas las responsabilidades. Yo prefiero decir, hombre, como se lo dije a los rectores, yo les respondo a ustedes por los compromisos a partir de este 2019, pero no centremos esta discusión solamente en plata. Les dije, vamos a buscar unos recursos adicionales para la infraestructura, y se logró eso también invitando a los gobernadores, al Congreso, y estamos en esa discusión en el marco del presupuesto de regalías. Entonces, ¿ahora qué queda? Hoy se restablece la mesa, y yo lo que espero es que esta mesa permita que gobierno, estudiantes, maestros, rectores, nos pongamos de acuerdo a construir este pacto por la educación, y por eso el plan de desarrollo en materia de equidad invita a ese pacto por la educación, y que lo cumplamos. Entonces yo creo que a partir de ahí, no solamente es un tema de si me quiero o no me quiero reunir, tenemos todos que reunirnos y lo vamos a hacer en las distintas mesas del plan de desarrollo. Entonces yo espero que hoy tengamos un avance significativo y desde luego el gobierno nacional está siempre ahí dispuesto a hacerlo. El gobierno ha estado. Y en el caso personal, yo espero que una vez superemos esta especie de situación derivada del paro, podamos sentarnos todos tranquilamente a pensar el futuro de la educación. Es decir, ¿se levanta el paro y el presidente se reúne con los estudiantes? Yo creo que la forma en la que he venido gobernando, Yolanda, es que es más importante la propuesta que la protesta. Yo respeto la protesta, pero la protesta tiene que ser pacífica y orientada hacia los objetivos superiores del país. Conjurado el paro y estableciendo este gran pacto por la educación, estoy dispuesto a reunirme no solamente con ellos, porque no solamente con ellos a quienes valoro y respeto, es también con los rectores, con los maestros, con el sector privado, el sector público, la academia, los analistas, los expertos, que nosotros podamos darle a Colombia en el marco de ese plan de desarrollo, ese pacto por la educación. Y yo espero que en el marco del plan de desarrollo nosotros definamos una hoja de ruta donde no solamente busquemos recursos para la infraestructura, recursos para la base, para gratuidad, sino que estemos pensando cómo vamos a ir elevando cada vez más la calidad de la universidad pública en nuestro país. Bueno, el presidente dice, conjurado el paro, estoy dispuesto a título personal a reunirme con todos los sectores, incluidos los estudiantes. Una pregunta más sobre el tema de los estudiantes, Jorge Espinosa, para el presidente Iván Duque, que nos acompaña hoy. Sí, porque, presidente, usted ha dicho en múltiples ocasiones desde hace un par de semanas que más plata por ahora no hay para la educación. Más plata en el 2018 bueno, teníamos esa dificultad. Sí. Y miremos los compromisos que se han hecho. Sí, reconociendo que lo reconocen los estudiantes también, que con los rectores se logró un acuerdo que pues es mejor que lo que había. Pero ellos dicen que lo que falta es voluntad política. Pero una cosa, Jorge, a ver. No trivialicemos ese acuerdo. ¿Por qué digo no lo trivialicemos? Porque es que, claro, uno dice, pues mejor que lo que había. No, mejor que lo que había puede ser un peso más de lo que había. Aquí lo que se está haciendo es un paso de la base de 1.8 que ha sido la pauta de los últimos años al 3%, es casi el doble. Sí. El doble. Y por otro lado, estamos haciendo un esfuerzo grande en infraestructura y en inversión y se está lanzando además una iniciativa para seguir aumentando la gratuidad en los sectores más vulnerables de la población.
y un programa también que va de la mano con el resto de la educación. Es que yo creo que aquí la discusión no la podemos centrar solamente en la educación superior, que es una parte importante, porque es que aquí el rezago y la deuda histórica es en todos los sectores. Sí. Arranquemos por el tema de atención a la pequeña infancia. El programa de alimentación escolar, se aumentó el presupuesto en un 48%. Es un esfuerzo monumental. Y adicionalmente se establecieron compromisos de mayor supervisión para la ejecución de los recursos, además trabajando también con productos locales. 2, aquí se está haciendo un esfuerzo enorme por duplicar la jornada única, gradual y buscando los mejores resultados para el estudiante. 3, no solamente estamos haciendo un programa de capacitación de normalistas y fortalecimiento de las normales, sino que estamos otorgando programas de beca, de especialización, maestría y doctorado a más de 8.000 maestros, un convenio con 23.000 maestros con Colciencias para desarrollo y aplicaciones científicas, y fuera de eso estamos haciendo un esfuerzo en materia de infraestructura escolar que es importante. Entonces, la sumatoria de todo esto es lo que tiene que estar en la mesa, porque si centramos solamente la discusión en el rezago histórico con la educación superior y no reconocemos lo demás, cometemos un error. Integralmente, lo que se está haciendo muestra el talante de un gobierno que en solamente 100 días ya logró comprometer el mayor presupuesto que haya visto la educación en nuestro país. Sí, pero la pregunta puntual sobre este 2018 es que ellos insisten en que faltan todavía 500.000 millones de pesos y dicen como propuesta, tienen otras, que se le quite un poco más a defensa, que también tiene un valor enorme. ¿Eso no es posible? Es que hagamos los cálculos como son. Es que uno no aproxima el presupuesto de un país simplemente mirando las cuentas. Entonces venga, présteme un poquito para acá, un poquito para allá. Hablemos con claridad. El presupuesto de inversión de educación para el año 2019 es de más de 4 billones de pesos. El presupuesto de inversión para el sector defensa es de 1.3 el año entrante. Entonces esa es una diferencia. Primero, una diferencia en inversión sustancial. Educación versus defensa en materia de inversión. Que eso ya es un mensaje creo que muy, muy significativo. Y lo otro, los 500.000 de este año, yo pregunto una cosa, ¿por qué si el presupuesto del 2018 se conocía desde el año pasado, no estuvo esa discusión el año pasado? O sea, ¿por qué el año pasado a nadie se le ocurrió decir, oiga, vea, hay un déficit de 500.000 millones de pesos para el 2018? Y eso ocurrió en el Congreso, pero además lo conocían también los rectores y obviamente los interesados en el sector. Nadie lo dijo. O sea, durante un año nadie habló del déficit. Y en 100 días, donde nosotros hemos recibido primero un presupuesto en ejecución y fuera de esto un presupuesto que fue presentado por la administración pasada con el Congreso pasado para una deliberación donde se reducía la inversión pública en más de 7 billones de pesos y se aumentaba el servicio de la deuda en más de 18 billones de pesos. Lo que nosotros hemos procurado primero fue hacer una operación muy exitosa de canje de endeudamiento para liberar recursos y tener recursos disponibles para lo social y no sacrificar la inversión pública. Y una vez tomada esa decisión, favorecer la inversión pública en lo social, principalmente en educación. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner esto en un marco de sensatez. Y lo otro es, de aquí al final del año, disponer de 500.000 millones de pesos no están los recursos. Y yo creo que lo esencial es sincerarnos. No están. Entonces vamos a centrar la discusión en si es un punto de honor conseguir 500.000 millones que no están, quitándole a otros rubros. Yo creo que esa no es la discusión, doctor Espinosa. La discusión sensata en este momento es, bueno, asumiendo primero que este no fue un presupuesto del gobierno entrante, asumiendo que ya viene un marco de ejecución, asumiendo que quedan pocas semanas para terminar el año, centrémonos en el futuro, el inmediato 2019 y en el mediato. Y yo lo que les he dicho además, y quiero que esto también me lo digan ustedes y los oyentes, cuando yo llegué, mucha gente me decía, bueno, pero entonces quítele la plata, Pilo paga y ya, resuelvan esto. Dije, muy fácil. ¿Y entonces qué hacemos con los muchachos que ya están en el programa? ¿Que se vayan para su casa? No, nosotros no podemos hacer ese tipo de cálculos políticos donde simplemente por la vanidad de afectar un programa del antecesor y dejar un poco de jóvenes ilusionados con unos programas de becas entregados al garete. No, señor. Entonces lo que dijimos es muy claro. Sí, el programa hace una transición, salimos de ahí, pero pagamos hasta la última matrícula de los que están en el programa Pilo Paga. Y en la medida que se va marchitando esos recursos de Pilo Paga, vamos incorporando esos recursos también al sistema educativo, que eso es muy importante también en toda esta ecuación. Juan Manuel. Presidente Duque, usted mencionó hace unos instantes el tema de las protestas, que prácticamente lo han acompañado desde el día de su
posesión y dice que prefiere privilegiar la propuesta a la protesta. ¿Cómo las ha analizado usted? ¿Cómo las ha vivido y ve intereses políticos en las protestas? La protesta social como mecanismo de expresión está en la Constitución. Es un mecanismo de expresión que, como lo digo yo, debe estar siempre ajustada a la Constitución y la ley, porque esa es la esencia de la protesta pacífica. Pero también hay algo que a mí me parece importante, Juan Manuel. De pronto, más importante que acudir primero a la protesta es acudir a la propuesta y a ese diálogo que debe existir permanente entre el Estado y los sectores sociales. Cuando nosotros empezamos el gobierno, yo dije, los talleres Construyendo País es una forma de llegar a las regiones y de escuchar y de zanjar diferencias a partir de las propuestas. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con la gran mayoría de sectores. Entonces yo sigo diciendo, concentrémonos en la propuesta primero. No tiene que ser la protesta el principal mecanismo de reacción. Pero yo, mientras la protesta sea hecha conforme a la Constitución y la ley, sin vandalismo, sin minar los derechos de los demás, tengo que reconocerla como un principio constitucional. Pero sigo invitando a los colombianos que más que protestar, sentémonos a encontrar soluciones. Y déjeme, se lo pongo en el marco inclusive de las necesidades. En el Congreso de la República se aprobó un presupuesto y participaron todos los partidos con las reglas muy claras. Señores, aquí hay un desfinanciamiento de 14 billones de pesos, aprobamos el presupuesto y buscamos el financiamiento. Perfecto. Y ahora tenemos que buscar esa opción. Ahora, hay una propuesta sobre la mesa que tiene 4 capítulos. Y esencialmente hay un capítulo de la propuesta que está generando debate. Muy bien, sentémonos a buscar las opciones. Este gobierno no está cerrado a la banda, pero sentémonos a buscarlas. Y me parece que ese es el camino, porque este país históricamente ha tenido muchísimas controversias, pero muchas se han podido zanjar, se han podido ventilar y han podido buscarse a partir de las diferencias, grandes consensos en el debate institucional del Congreso. Entonces mi invitación es, pongamos las propuestas sobre la mesa, realistas, sensatas, que sean ejecutables y que no terminen además destruyendo otros sectores. Y esa es la base de construir país. Entonces a mí me podrán cuestionar que tengo un espíritu conciliador. Yo tengo un espíritu firme, pero sí creo que este país tiene que buscar grandes consensos, porque es la única forma en la que podemos jalar todos para el mismo lado. Porque si no, lo que terminamos es perdiendo una oportunidad histórica. Y déjeme, se la digo tan clara como esto, Juan Manuel. Hoy América Latina, en medio de tantas turbulencias y tantas angustias, ha visto que Colombia es un país donde tiene estabilidad institucional, un modelo de desarrollo económico con un sentido empresarial, una tranquilidad institucional en medio de tantas convulsiones regionales, y eso se ve en los mercados. La semana pasada Fitch mantuvo su perspectiva sobre Colombia. Cuando se emitió el bono para hacer el canje de deuda, buscamos colocar 1.500 y tuvimos solicitudes por más de 9.700 millones de dólares. Hoy hay mucha inversión viendo el país. Se cerró la cumbre de inversionistas en Colombia, más de 400 millones de dólares en compromisos en 100 días de gobierno. No desaprovechemos la oportunidad de que Colombia se posicione y gane hacia el futuro simplemente por alimentar las tensiones políticas. Yo prefiero, sobre la base de la propuesta, construir y construir con total transparencia. Nos acompaña el presidente Iván Duque aquí en los micrófonos de RCN Radio. Presidente, quiero plantearle algunas inquietudes desde las regiones de Colombia, que sabemos usted las ha venido recorriendo en estos primeros 100 días. Son unos temas muy puntuales de cada región y ojalá nos pueda dar esa respuesta puntual para las regiones. Empezamos en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín. Juan Carlos Higuita, lo escucha el presidente Iván Duque. Yolanda, presidente, buenos días. Con el recrudecimiento de la violencia en algunas zonas de como la Comuna 13, el corregimiento de Altavista en la ciudad de Medellín, algunas personas, hay quienes dicen que se requiere una nueva intervención similar a lo que fue la Operación Orión. ¿Usted va a ordenar ese tipo de intervenciones en la ciudad? A mí me parece muy importante esa pregunta y se la voy a poner en un contexto. Nosotros venimos trabajando articuladamente con el alcalde Federico Gutiérrez. ¿Qué me parece importante y valeroso del alcalde de Medellín? Que el alcalde de Medellín, una vez asumió el cargo, hizo visible toda esa situación de delincuencia
que estaba, digámoslo, acallada por una especie de calma chicha, donde tenían controles territoriales específicos, y al él enfrentar con determinación y hacer visible a esos delincuentes, pues lógicamente muchos han apelado a más violencia, y esa fue una situación que se ha vivido en los últimos años, pero ha tenido mucha firmeza el alcalde, y nosotros desde el primer día de gobierno venimos trabajando con él y trabajando con resultados. Por ejemplo, la captura de alias Pichi, que era uno de los jefes de la mal llamada oficina, que se juntaba con las capturas que se han producido de Tom y de Pesebre y de otros más. Esa oficina está hoy bajo el acecho de la fuerza pública, y también aprovecho para decirlo, yo estoy listo para extraditar a esos bandidos. Son criminales de la peor ralea que se haya conocido en este país, y hemos estado actuando de la mano con el alcalde. Hemos estado desvertebrando ollas del microtráfico. El lanzamiento de la línea 167 ha facilitado. Recientemente hicimos eso en Barrio Antioquia. Estuvimos además haciendo consejos de seguridad para reforzar todo lo que es la expansión de ciertos delitos, y estamos viendo que le estamos quebrando tendencia, por ejemplo, a la extorsión. Entonces, el trabajo articulado de toda la fuerza pública con los alcaldes y el gobierno nacional creo que es el patrón de éxito, y con el alcalde de Medellín estaremos trabajando con él en todo lo que se requiera para que derrotemos esas estructuras del crimen organizado en la capital antioqueña, que a todas luces ha estado vinculada con el microtráfico y el narcotráfico. Entonces, mi mensaje para todo el pueblo antioqueño que nos escucha, que lo ha recibido desde el primer día de gobierno: vamos con toda la determinación con el alcalde a trabajar para desarticular esas redes que son criminalmente rechazadas por toda la sociedad antioqueña. ¿Eso puede incluir la operación Orión que le planteaba Juan Carlos Higuita o no? ¿Usted cree que no se necesita un operativo de fuerza de ese tamaño? A ver, la pregunta es si se hace una nueva operación Orión. Y lo que le estoy diciendo en este momento es que estamos trabajando coordinadamente con el alcalde para que haya una intervención integral de la fuerza pública. ¿Qué quiere decir eso? Toda la inteligencia colabora, la policía actúa, la ciudadanía contribuye, y los resultados se están produciendo. Entonces ahora no. Es que no se trata de llamar las cosas Operación Orión o no Operación Orión. La operación que tenemos hoy, que se llama El que la hace la paga, y el que la hace la paga plus, que está trabajando en ciudades como Medellín, está produciendo resultados. ¿Y cómo se hace? La policía trabajando con la ciudadanía, trabajando con el comercio, y donde se requiera respaldo o apoyo del resto de la fuerza pública se adelanta. Entonces no nos cerremos simplemente a hablar de una operación que ocurrió hace más de 15 años, sino concentrémonos en el trabajo integrado. Vamos allá del nombre, porque era una operación masiva en un solo momento, con ejército y demás, y que tuvo un impacto y unas consecuencias también. El trabajo integrado de la fuerza pública en una ciudad como Medellín está produciendo resultados. Tenemos todavía mucho por hacer, no podemos cantar victoria, pero yo veo una cosa que es muy positiva. Primero, un alcalde realmente comprometido con denunciar, con enfrentar, con hacer visible a los criminales. No los que simplemente querían o en el pasado mantenían una relación ahí sotoboche, donde no se tocaban ciertas líneas de la criminalidad y no se hacían visibles ciertos criminales, que le pasó una cuenta de cobro a Medellín. Hoy estamos comprometidos con el alcalde en esta estrategia, y este enfoque integral de la fuerza pública, con lo que se ha venido haciendo en el plan El que la hace la paga, está produciendo resultados, y yo espero que el año entrante, cuando lleguemos al primer año de nuestro gobierno, cuando esté terminando también la administración del alcalde Federico Gutiérrez, le demostremos a todos los colombianos que en una ciudad como Medellín logramos producir resultados realmente exitosos y bajar sustancialmente la tasa de homicidios. Pregunta para el presidente Iván Duque, que nos acompaña en RCN Radio desde la zona de frontera, desde norte de Santander. Olga Lucía Cotamo, adelante. Yolanda, muchísimas gracias. Muy buenos días, señor presidente. Una situación complicada se presenta en la zona de frontera por el fenómeno migratorio. Uno de los problemas graves es el sector de la salud. A más de 40.000 millones de pesos ascienden las deudas por atención a la población venezolana. Y en estos momentos pues no se hablan todavía de los recursos. ¿Para qué fechas se estarían girando los recursos para el pago de esta deuda? Bueno, aquí hay varias cosas que hay que irlas desagregando. La primera, sin duda, norte de Santander ha sido el departamento que más ha tenido que asumir retos por parte de esa crisis migratoria. Crisis migratoria que quiero además decirle, Yolanda, que nosotros desde el 7 de agosto
le dimos la dimensión que realmente tiene. Estamos hablando de la crisis migratoria más grande que haya tenido un país de América Latina. Y nosotros, a diferencia del pasado, donde esto se manejaba así como si no fuera un tema de urgencia nacional, acudimos a la Organización de Estados Americanos, a la ONU, y levantamos la importancia de este problema a nivel internacional, y hemos logrado no solamente que haya instancias de alto nivel en el marco de la Organización de Naciones Unidas, sino que el Banco Mundial, el BID, la Organización Mundial de Migraciones, estén pensando en un programa de asistencia en materia de recursos y de asistencia humanitaria que permita enfrentar el fenómeno. Se designó un comisionado especial del secretario de Naciones Unidas para observar este fenómeno. Y fuera de eso, acabamos de concluir con el Banco Mundial un estudio de impactos sociales y económicos, y estamos próximos a publicar el documento COMPES de asistencia integral. Colombia, ¿qué ha hecho? Regularización migratoria. Colombia, ¿qué ha hecho? Un programa de asistencia en salud. Colombia, ¿qué ha hecho? Una ruta en materia de empleo, que es el RUTEC, que se lanzó con el Ministerio de Trabajo, que es la ruta de trabajadores del exterior en Colombia. Y ese RUTEC ya tiene más de 50 empresas con convenios donde tenemos las mismas pautas de contratación para que no haya una especie de guerra subterránea por puestos de trabajo, donde hay unos que están en la informalidad y otros en la formalidad, privilegiando a los que están en Colombia derivado de la situación migratoria. Todo esto se ha hecho con mucho esfuerzo. Y frente a la pregunta puntual, nosotros queremos, y este fin de semana vamos a estar en Cúcuta, vamos a estar en el taller Construyendo País, mostrar lo que se está haciendo de parte del Ministerio para atención, vacunación, seguimiento, y de otro lado ver cómo se pueden irrigar más recursos para que la red hospitalaria pueda atender eficazmente. Pero aquí es donde también me parece importante poner las cosas en las magnitudes. ¿Cuánto le cuesta a Colombia esta situación? ¿Cuánto le puede costar? Colombia ha recibido más de 1 millón de hermanos venezolanos en un periodo inferior a 2 años. Esto, si usted lo compara con los países europeos que recibieron migrantes sirios, es realmente estremecedor, porque Turquía llegó a tener más de 3 millones, pero en un periodo de 5 años. Y Turquía tuvo muchos recursos de la Unión Europea y muchas flexibilidades de la Unión Europea. ¿Cuánto cuesta? Entonces, los cálculos que ha venido haciendo el Banco Mundial en un escenario moderado es 0.5% del PIB por año durante los próximos 3 años. Y lo que es interesante es que también el informe del Banco Mundial dice, si ustedes adelantan bien el proceso migratorio, eso puede traer beneficios en el mediano plazo, en términos de consumo, inversión, empleo, otra serie de cosas. Pero el mensaje que yo le quiero dar con esto a los colombianos es que hoy Colombia frente al mundo ha mostrado, primero, que Colombia tiene una agenda de fraternidad, y una agenda de fraternidad y responsabilidad migratoria ordenada. Porque hay algunos que dicen cierren la frontera. Si se llegara a cerrar la frontera, eso tampoco contiene el flujo migratorio, y el flujo migratorio se vuelve mucho más desordenado. Hacerlo ordenadamente es lo responsable. Y lo otro, que es un llamado que yo le he hecho a la comunidad internacional, necesitamos que otros países también tengan lo que llamo estatus de protección temporal migratoria, para que también puedan absorber parte de ese flujo, sabiendo que quizás la mayor responsabilidad está en nosotros. Pero eso también hace un llamado a que la comunidad internacional entienda que esta es una situación de enorme gravedad y que nos compromete a todos. ¿Y la plata se tiene, presidente? Para el año entrante se han garantizado unos recursos que nos permiten, sobre todo, atender claramente las necesidades en salud, por lo menos las básicas. Y obviamente tenemos también unos mecanismos de atención en materia de educación, sobre todo con la niñez. Pero Yolanda, lo cierto es que nosotros tenemos que seguir buscando también más recursos de cooperación internacional y buscando más acceso a capital a costo muy barato y que nos permita concesionalmente atender esta situación. Si usted se da cuenta, los países que han enfrentado fenómenos como este, esa situación de los migrantes no es de 2 o 3 años. Una vez el migrante llega, se está un tiempo y un tiempo prolongado. Y también hay que reconocer, muchos de estos migrantes son hijos de colombianos, nietos de colombianos. Son familias que se generaron a partir de esa conexión binacional. Y valga la pena decir esto, Venezuela muchos años recibió también a los colombianos con los brazos abiertos. Hoy tenemos una situación que exige mucho en lo económico y lo social, pero siento que estamos haciendo lo correcto. Y también le voy a decir esto,
el día, que ojalá no sea un día muy lejano, empiece la transición en Venezuela y la reconstrucción después de la dictadura, esa solidaridad que hemos construido le va a traer beneficios a Colombia. Colombia va a estar allí participando y yo creo que nosotros también debemos mirar esto con esa perspectiva. Estamos con el presidente Iván Duque, que nos acompaña en RCN Radio. También estamos en señal vía streaming a través de Facebook y de nuestro canal en YouTube. Presidente, nos fuimos para San Andrés. Javier Yules, periodista de RCN Radio, enviado especial, porque hoy hace 6 años se dio ese fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que tanto golpeó a Colombia. Y le tienen un mensaje y una solicitud desde allá. Javier Yules, adelante, lo escucha el presidente. Gracias, Yolanda. Cuando se conoció el fallo de La Haya, presidente, y para defender la tradición de la pesca artesanal a los pescadores de San Andrés, se les prometió un subsidio de 1.800.000 pesos mensuales, pero la corrupción acabó con esta ayuda y hasta pescadores de Chapinero vinieron aquí a cobrar ese subsidio. La pregunta, ¿cuál es la acción puntual para evitar que se acaben los pescadores en San Andrés? Primero, la protección del archipiélago. Yo quiero empezar por ahí. El archipiélago nosotros tenemos que verlo siempre como un archipiélago histórico e indivisible. Y además el archipiélago pues ha tenido momentos de mucho abandono por parte del Estado. Usted sabe que el 8 de agosto, mi primera visita como presidente la hice a San Andrés. Estuvimos mirando el hospital, estuvimos mirando las necesidades del sector turístico, hablamos con la comunidad raizal. Hemos tenido una aproximación donde la atención integral del Estado se tiene que dar. Y esa atención integral tiene que ver también con la protección de la pesca como una fuente de ingreso importante del archipiélago. Y desde luego la lucha contra la corrupción tiene que ser fundamental. Ustedes saben la situación de altísima rotación que hay en materia de las capacidades administrativas y del liderazgo político por escándalos de corrupción. Recientemente designé a uno de los almirantes más destacados de la Armada temporalmente para asumir esa gobernación y poner la casa en orden. Pero además esto tiene que ver con la eficacia del cable submarino, esto tiene que ver con el manejo de los residuos, esto tiene que ver con el servicio, los servicios turísticos, con la protección ambiental, con la atención del hospital, que además, pues cuando nosotros lo vimos, fuimos con el ministro Juan Pablo Uribe, realmente había situaciones lamentables. Y como gobierno, la idea es responder integralmente. Inclusive el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, ha venido haciendo trabajos para que podamos acelerar la eficiencia en el manejo y el tratamiento de aguas. Y lo que usted dice, ¿cómo podemos garantizar que esas comunidades reciban estos beneficios? Pues lo primero es que le lleguen realmente a quienes necesitan esos recursos, que podamos evitar esos pendientes, presidente, es decir, que los compromisos, claro, decimos, del gobierno anterior, ¿no? Que quede claridad, de hace 6 años, cuando se produce el fallo, les vamos a dar 1.800.000, vamos a dar unos subsidios, vamos a ayudar, ¿no se les ha cumplido? Hay muchos pendientes. Y por eso lo que nosotros hemos tratado es una respuesta integral. Ahora, en 100 días puede uno cambiar todas esas malas herencias, desde luego no las puede cambiar uno todo, pero tiene que empezar a enfrentar cada uno de esos problemas y poner una hoja de ruta. ¿Qué espero yo, por ejemplo, frente a San Andrés? 1, que mejoremos realmente la provisión de los servicios sociales, sobre todo el tema de agua. Ese es un clamor de las comunidades. 2, que nosotros mejoremos la atención y la calidad de la vivienda para la población más vulnerable. Y 3, que nosotros cuando hagamos estas intervenciones las hagamos también pensando en la comunidad raizal, que la comunidad raizal participe en la provisión de muchos de estos servicios, que sea destacado como un eje fundamental del desarrollo económico, que la biosfera marina sea reconocida como ese patrimonio que tenemos los colombianos, que protejamos la pesca. Y de ahí para acá, y le voy a decir esto, la semana pasada nosotros respondimos lo que se llamaba la dúplica, después de la demanda que había sido presentada nuevamente por Nicaragua antes de terminar el gobierno de mi antecesor, donde Colombia ya había contestado y se había presentado una réplica por parte de Nicaragua. Ahora se presentó la dúplica para proteger los derechos de las comunidades y las comunidades pesqueras principalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacíamos, estábamos concediéndole esa especie de premio a Nicaragua. Y lo propio tendremos que hacer en la defensa también de lo que es la plataforma continental extendida. Mi compromiso es defender esa condición de archipiélago histórico e indivisible, y eso también se tiene que ver reflejado en cómo mejoramos la calidad institucional y la respuesta integral en materia social con las comunidades raizales.
Última pregunta, desde las regiones de Colombia vamos al sur, departamento de Nariño, en donde tienen muchísimos problemas, pero uno muy importante, los cultivos ilícitos. Alejandro Rosero, nuestro director de noticias en Nariño, adelante. Yolanda, muy buenos días. Presidente, buenos días. En el departamento de Nariño, con el gobierno Santos, 50.000 familias estaban listas y habían firmado preacuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Solo 17.000 entraron en el mismo y algunos ya les están incumpliendo. ¿Qué va a pasar con las otras familias, con esas 43.000? ¿Les van a aplicar el anunciado glifosato? ¿Si estaban ellas listas para dejar de sembrar, presidente? Primero, miremos el programa integral de lo que se llamaba erradicación voluntaria, cómo funcionaba. Nosotros hemos dicho que las familias que ya estén inscritas en el programa y adelantando la erradicación, se les va a acompañar y vamos a evaluar los resultados. Y de otro lado, vamos a buscar una estrategia integral. Y la estrategia integral tiene que ver no solamente con erradicación y con sustitución, sino también desarrollo alternativo. Tiene que ver también con romper la cadena logística de la fabricación o de la producción de narcóticos. Eso tiene que ver con interdicción con precursores químicos. Eso tiene que ver con interdicción de otras herramientas para la producción donde hay excesos atípicos, y me refiero particularmente a los temas de exceso de oferta de gasolina o de otro tipo de elementos. Y adicionalmente, fortalecer la cadena para desvertebrar todo lo que es la exportación o el tráfico. Y eso tiene que ver interdicción aérea, marítima, terrestre, y tiene que ver también con enfrentar el lavado de activos, y tiene que ver también con emplear otros mecanismos que se puedan requerir determinada por las particularidades de las regiones para poder ser efectivos en la erradicación y la sustitución. En el caso de Nariño, hemos visto que hay en efecto personas que están cumpliendo, y me parece que el reto es permitirle a esas personas hacer la sustitución, avanzando hacia desarrollo alternativo con otros cultivos. Particularmente hay experiencias bonitas en materia de cacao, hay experiencias importantes en materia de palma de aceite, hay unas experiencias interesantes con Sacha Inchi, y de hecho lo que estamos buscando es la conexión de esas unidades productivas con grandes compradores a través de lo que hemos denominado agricultura por contrato, para que no estén sujetos a variaciones constantes de precios, sino que se compre la cosecha a un precio pactado por parte de puede ser una cadena de supermercados o un distribuidor, y las pequeñas unidades productivas. Mi obsesión en el departamento de Nariño es poder enfrentar este fenómeno con una integralidad de opciones, y también aprovecho para decir que en Nariño hemos dado golpes muy importantes con grandes cabecillas de grupos armados organizados al servicio de esas cadenas del narcotráfico, y seguiremos avanzando con toda la determinación, pero aquí tenemos que partir de la base que los cultivos ilícitos son ilegales, y salir de esa ilegalidad significa tener instrumentos que son coercitivos, pero también otros que son a partir de la concertación con algunas de estas comunidades para que haya un desarrollo de nuevas actividades productivas, o algo que también es importante y que queremos desarrollar, el pago por servicios ambientales, donde no tengamos los márgenes de productividad por hectárea en materia de cultivos tradicionales. Presidente, es muy claro usted al decir, las familias que ya entraron al proceso de sustitución voluntaria, se les ha cumplido y se les va a cumplir. Y se les va a cumplir. Algunas se quejan, evidentemente, pero le quiero preguntar es por las 33.000 familias, porque Alejandro decía, 50.000 estaban en preacuerdo, es decir, no habían entrado. De esas 50.000 entraron 17.000, pero hay 33.000 que estaban listas para dejar de sembrar. A esas 33.000, ¿qué se les dice? Ahí se viene desarrollando con el doctor Emilio Archila, quien está trabajando en este proceso de consolidación en el territorio, de examinar primero cuáles son los que ya están, cómo están avanzando y cómo conforme a los resultados se les va haciendo el pago, y sobre todo verificando que no hay resiembra y que hay una transición. Y lo otro es, de cara al 2019, lo que se van a examinar es dónde están los preacuerdos y esos preacuerdos qué implican. Pero yo quiero resaltar una cosa, Yolanda, la integralidad de la política. Porque esos acuerdos sí se honran y se han venido pagando, pero también nosotros tenemos que reconocer que hay un esfuerzo muy importante que se ha hecho en estos 100 días por parte de la erradicación que adelanta la fuerza pública. Hemos erradicado cerca de 20.000 hectáreas en estos 100 días.
Y eso se ha venido haciendo con los esquemas de erradicadores que tiene la fuerza pública. Yo creo que la combinación de todo debe sumar. Y yo espero que en estos 4 años, que seamos eficientes con la integralidad, podamos, como lo decía ayer el ministro de la Defensa en un reportaje, poder erradicar por lo menos 170.000 o 200.000 hectáreas. ¿Cuál es el riesgo grande que hay en Colombia? Resiembra, eso lo conoce muy bien el profesor Restrepo. Hay lugares donde hay resiembra o lugares donde hay desplazamiento de esos cultivos. Yo creo que en la medida que nosotros tengamos la combinación de estos programas de sustitución, de erradicación, donde se esté cumpliendo con patrones de indicadores de éxito por parte de las familias, donde tengamos también erradicación manual, donde tengamos aspersión especializada que en muchos lugares del territorio se va a necesitar, y donde nosotros cumplamos con los protocolos de la Corte Constitucional para poder aplicar ese tipo de paliativos, yo creo que lograremos esos resultados, y son fundamentales, porque lo que a mí más me duele, Yolanda, es que en los últimos 5 años este país pasó de 50.000 hectáreas a más de 170.000 hectáreas. Y construir paz en Colombia, mientras haya esos cultivos ilícitos, va a ser muy difícil. Y nos toca enfrentar esto con una verticalidad y una decisión fundamental por parte del Estado. Y si me permite decirle esto, se necesita una gran conciencia donde la ruptura de la cadena criminal se haga con mucha eficiencia. Eso quiere decir, ¿dónde están llegando los precursores químicos? Yo lo dije además en foros internacionales, los países que producen los precursores químicos tienen que dar información veraz sobre quiénes son sus compradores. Los excesos de oferta de gasolina en muchas regiones del país que son atípicos, o de cemento que son atípicos, o inclusive lo que nosotros hemos visto de vincular rupturas temporales de ductos donde tenemos combustibles para hacer refinerías hechizas y producir narcóticos. Todo esto hay que romperlo. Y al mismo tiempo hay que llegar a las comunidades y mostrar que se pueden hacer programas productivos que generen ingresos de largo plazo. Bueno, entonces las familias que todavía no han entrado, dijéramos que quedan allí como en stand-by esperando todo este proceso y ver si toca el proceso coercitivo o no. Las que ya están. Primero, los que están y están cumpliendo, se les va a cumplir. Se les va a cumplir. Los que no alcanzaron a entrar. Y se está haciendo ahora. Es que no es solamente un tema de querer, Yolanda. ¿Cuánto le cuesta al Estado esto en el año 2019? Más de 700.000 millones de pesos. Más de 700.000 millones de pesos. Entonces nosotros tenemos que ser también, primero, responsables en examinar quiénes están haciendo esa solicitud y qué tan veraz es el cumplimiento, y por eso es importante evaluar también lo que se tiene, porque seguir girando sin evaluar es irresponsable. Y una de las responsabilidades más importantes que tiene el doctor Archila es mirar dónde están esos municipios donde se está concentrando la mayor producción. Yo le puedo decir que hoy tenemos más de 25 municipios que están produciendo cerca de 60.000 hectáreas, y ahí tenemos que focalizar las tareas. Y focalizar significa pago por servicios ambientales, focalizar significa desarrollo alternativo, y donde nosotros veamos que hay riesgos o que hay lo que llamarían cultivos industriales, pues tenemos que fumigar, pero fumigar conforme a los protocolos que nos ha dado la Corte Constitucional. Entonces la integralidad de esta estrategia es vital, y algo que va a quedar también en la estrategia integral es la prevención del consumo y la promoción de buenos hábitos en la sociedad colombiana, para que esto no sea solamente un tema que se focaliza o en los cultivos, o en los carteles, o en los jíbaros, sino que la sociedad colombiana como un todo asume esta tarea frente al fenómeno de las drogas. Espinosa. Sí, presidente, es que sabe usted que se discutió mucho durante los meses previos el famoso decreto de la dosis mínima. Nosotros hicimos unas averiguaciones de cuál ha sido el efecto de ese decreto. Encontramos varios, yo le voy a mencionar 2. Para lo que ha servido el decreto de decomisar la dosis mínima, cualquiera que sea, incluso si no se está consumiendo, sino solamente con su porte. Uno de ellos es que el precio de la droga aumentó. Por ejemplo, el precio de la marihuana de la Sierra Nevada se vendía a 50.000 pesos, ahora está vendiéndose a 150.000. Y el segundo efecto, pero que no es el único, es que en una encuesta que hicieron en Acción Técnica Social, que trabajaba antes con el distrito, encontraron que el 94% de la gente a la que se le decomisó la droga simplemente volvió a comprarla. Es decir, que por eso incrementó el número de domicilios para la gente no salir a la calle, y paralelamente es un gran negocio para los jíbaros. ¿No ha sido ese el único efecto que ha tenido esa medida? Pues yo creo que esa es una visión quizás un poco sesgada también de los resultados, porque empecemos por cosas que son más contundentes. Más de 6.000 parques recuperados. Solamente recuperar los entornos urbanos para que no estén los niños de Colombia en los parques expuestos, o a que les estén vendiendo, o a que les estén fumando encima,
a mí me parece que eso es un gran beneficio. 2, lograr recuperar más de 5.000 entornos educativos que antes estaban plagados de jíbaros vendiendo drogas también me parece que es un gran beneficio para la sociedad. Y 3, el éxito de esta medida no solamente es incautaciones, porque según esa lógica entonces lo que deberíamos es no hacer nada para que se mantengan lo que usted llama precios bajos. Aquí lo que le estamos quitando a los jíbaros es el inventario. Claro que le estamos quitando el inventario, perdón. Y entonces al quitar el inventario, pues obviamente eso tiene repercusiones. Pero a mí me parece muy importante que nosotros digamos de dónde vino ese decreto. Es que ese decreto no fue sacado del sombrero, eso no fue que yo me desperté una mañana y dije a ver qué se me ocurre. Aquí teníamos un código de policía y tenemos un código de policía que fue aprobado por el Congreso, que fue liderado además por la administración anterior y claramente dice que en el espacio público no está permitido ni el porte ni el consumo. Pero como teníamos una serie de incertidumbres normativas, se produjo eso. Y eso no era la criminalización de los consumidores como mucha gente decía. Es que Duque va a criminalizar al consumidor. No, señor. Y no lo estamos criminalizando. Estamos apelando a lo que existe además en muchos países de Europa que descriminalizaron y es, se incauta, se destruye y se procede también con una multa. Y eso va generando una condición de entornos urbanos mucho más saludables y mucho más transparentes. Entonces, si usted me pregunta a mí, el resultado de liberar 6.000 parques de la droga, a mí me parece un resultado importante. Y de liberar 5.000 espacios educativos carcomidos por los jíbaros también me parece importante. Y definitivamente, aquí también lo que necesitamos es que a los jíbaros los sancionemos. Y eso tiene que ir de la mano. La línea 167 ha permitido desarticular muchísimas ollas en virtud de ese decreto y en virtud de la cooperación ciudadana. Y sí, hemos tenido incautaciones importantes también. Más de 4 toneladas cuando se suma todo. En 100 días, ¿debería ser más? Claro que sí, uno siempre quiere que seamos más efectivos. Pero el solo hecho de poner orden en este país y de decir, en los espacios públicos donde están además transitando los niños de Colombia, no queremos que ese tipo de amenazas se vean protuberantemente, se vean a la mano o se vean como estábamos viendo en muchos lugares del país, donde simplemente esos entornos estaban carcomidos por la presencia de los jíbaros y se habían convertido en lugares tradicionales de expendio sotoboche en la sociedad colombiana. ¿Pero no le preocupa que se le haya mejorado el negocio a los vendedores? De cuenta de que hay más persecución, Yolanda, mire, ha subido el precio, pero terminan embolsillándose más plata. Le voy a decir una cosa, según esa lógica, entonces no se debería hacer nada. Según esa lógica no deberíamos enfrentar el narcotráfico porque entonces se encarece el precio de la coca o de la cocaína. Pues hay quienes dicen, o en cualquier sociedad. Hay quienes han planteado que el debate es ese justamente, pues, que llegó la hora de legalizar y dar ese debate justamente. Y entonces yo pregunto, a mí esa pregunta sí que me parece interesante, porque dicen, bueno, entonces hablemos de la legalización. Y la legalización entonces se convierte esto en un asunto solamente de salud pública. Entonces yo le digo, a una familia vulnerable del país le cae un hijo en la drogadicción y esa es la ruina de esa familia. Claro, como pasa con el alcohol también, cuando hay un alcohólico en la familia, sí, también es la ruina de la familia. Y el alcohol está legal. Y con un elemento adicional, Yolanda, mire los fenómenos criminales vinculados con el uso y el abuso de drogas en Colombia. Hagan esa pregunta a medicina legal. Claro, pero eso no tiene que ver, presidente. Buena parte de los delitos vinculados al tráfico de drogas vienen precisamente de la prohibición y de que no se puede tener un control de lo que se vende, de la calidad de lo que se vende. Porque el debate sí es ese, y es un debate eterno en el mundo y no es algo que vaya a resolver el gobierno de Colombia. Es un debate internacional. Ese debate es internacional. Y le voy a decir una cosa, el mayor consenso internacional que se ha logrado en Naciones Unidas en convenciones ha estado allí. Y no solamente en la Asamblea número 73, que pasó hace mes y medio, 130 países firmamos una declaración donde esto tiene que ser integral y aquí tiene que ser promoción, prevención, pero también desarticular estas redes criminales. Entonces, a mí proteger los entornos urbanos, a mí proteger a los niños del país, a mí enfrentar estos fenómenos de drogadicción, me parece que es una causa necesaria en la sociedad colombiana. Y a los que creen que simplemente legalizando vamos a resolver los problemas del país, no. Yo siempre les digo, miremos los contrafactuales. Entonces, ¿qué hubiera pasado en términos de consumo en el mundo si no se hubieran adelantado muchas de estas políticas? O sea, ¿tendríamos más o tendríamos menos? Pero mire que el secretario Guterres de las Naciones Unidas destacó el ejemplo de su país, de Portugal, sí, que hay regulación y se disminuyó el consumo. Es más, el secretario Guterres fue el que promovió la firma de este acuerdo, María Elvira. Es que
fue el secretario Guterres con quien se firmó esta declaración de los 130 países, y en su discurso, ¿sabe qué me gustó? Él dijo dos frases muy interesantes. Dijo, aquí no vamos a tirar la toalla para enfrentar la drogadicción y enfrentar las drogas. Y dijo, tampoco la aceptación de que tengamos una sociedad de consumidores es el camino. Lo dijo en su discurso. Y el propio secretario Guterres, con quien hablé, reconoce lo que se hizo en Portugal fue descriminalizar. ¿Qué quiere decir descriminalizar? Que al consumidor no se le lleva a la cárcel, pero sanciones administrativas hay, y confiscación hay, y destrucción hay. Y de hecho, bueno, aquí está Juan Carlos, que conoce muy bien el entorno español. Y que está que se habla, presidente. En España, en la ciudad de Madrid, si a usted lo cogen por la calle portando drogas, se las quitan. Y se las destruyen y eventualmente le ponen una multa, pero no lo llevan a la cárcel. Y aquí estamos haciendo lo propio. Es liberar esos entornos urbanos y hacerlo sobre la base que ni el porte ni el consumo están permitidos en el espacio público. Presidente, pero ha habido buenas experiencias en descriminalización y en despenalización de la droga. Ha habido expresidentes importantes como Cardoso el brasileño, Zedillo el mexicano, Gaviria el colombiano, que están a favor de la despenalización de la droga o de la legalización. Hay medios de comunicación también muy importantes como The Economist que están a favor de lo mismo, pero siempre cuando se habla de esto dicen, hombre, es que mientras Estados Unidos no se le mida el asunto, pues no hay nada que hacer. Yo le hago la pregunta concreta, si mañana el gobierno de Estados Unidos está de acuerdo con legalizar la droga, ¿usted estaría de acuerdo o usted se opondría? Es que, Juan Carlos, mi concepción no es ni por imposición ni por presión de los Estados Unidos. La lucha contra la criminalidad asociada con el narcotráfico no es por presión de los Estados Unidos. Yo creo que esto es un compromiso que nosotros tenemos, es por construir legalidad en nuestra sociedad. Y yo se lo dije además con esa claridad al presidente Trump en nuestra reunión en Naciones Unidas. Y yo creo que acá hay una cooperación importante entre los dos países. Pero esto es nuestro deber, enfrentar estos fenómenos. Enfrentar el narcotráfico, pero además enfrentarlo por todos sus daños en Colombia. Aquí muy poco se habla sobre el daño ambiental de muchos de estos cultivos, que destruyen selva tropical húmeda, eso casi no se habla. O el impacto que ha tenido en muchos ecosistemas del país. Entonces aquí nosotros queremos es enfrentar esto, claro, con coherencia, claro, también desde un enfoque de salud pública, es que todo tiene que sumar. Tiene que haber un enfoque de salud pública, pero tiene que haber un informe también, una forma de autoridad donde esto se aplique y se aplica con efectividad. Claro, pero no tiene que haber corresponsabilidad de los Estados Unidos que no la tienen. Estados Unidos ha tenido esa discusión, sí. Y ellos también son conscientes de eso, y eso lo he hablado con el SAR antidrogas de los Estados Unidos, en esa visión compartida. Así como es importante que desde el lado de la oferta se actúe, también es importante que desde el lado de la demanda se actúe. Y en Estados Unidos, y esto habrá que reconocerlo, la última vez que se hizo una gran campaña pública por parte del gobierno de los Estados Unidos frente a la prevención, la hizo Nancy Reagan siendo primera dama, y era dígale no a las drogas. Y ahora uno ve por lo menos al SAR antidrogas, a la Casa Blanca, diciendo hay que volver también a la educación y la pedagogía de la prevención. Y obviamente tienen también que enfrentar las propias nichos de distribución en los Estados Unidos y en Europa y en el resto del mundo. Es que esto no puede ser solamente Colombia, esto tiene que ser una visión compartida. Y si usted mira mi discurso en Naciones Unidas, se los dije además a los jefes de Estado. Les dije, aquí tiene que haber corresponsabilidad. Esto no solamente los países productores, todos tenemos que aportar en esto, y tenemos que aportar porque en el enfoque integral, sea el de salud pública, sea el de crimen, sea el de las cadenas ilegales, eso produce daño en la sociedad, y yo celebro que 130 países nos hayamos comprometidos en seguir adelante con esta agenda. Presidente, un cambio de tema para hablarle de su relación con su partido, el Centro Democrático, porque para nadie es un secreto que ha habido tensión en esas relaciones. Nada más la semana pasada veíamos a los parlamentarios Samuel Hoyos, Gabriel Santos, Paloma Valencia haciéndoles muy fuertes reclamos a su ministra Nancy Patricia Gutiérrez, y por cada propuesta que hace el gobierno pareciera que el Centro Democrático tiene una contrapropuesta. Presidente, ¿usted sí se siente líder de ese partido? Porque con todo respeto, a uno le da la impresión de que por allá no le están haciendo ni 5 de caso. Lo que pasa, José Manuel, es que hay dos tipos de formas de ver los partidos políticos. Aquí durante muchos años existía algo que cuestionaron tantos dirigentes que se llamaba la disciplina para perros.
María Elvira, que ha cubierto la clase política durante años, sabe me que está diciendo vieja, está bien. No, bien, sí. Usted conoce muy bien eso. Desde el bolígrafo. Esa, forma. Esa forma de hacer política se acabó y debe acabarse. Los partidos políticos son deliberantes y hay liderazgos y en los debates de los liderazgos se construyen. Entonces, ¿yo cómo le voy a pedir a mi partido que no sea deliberante cuando yo fui senador de mi partido y participé y fui deliberante y teníamos también distintas vertientes en el partido que nos enfrentamos en una contienda para escoger un candidato? A mí eso no me parece que sea problema. Ahora, como todo, nosotros vemos una agenda, de la agenda de gobierno, en su gran mayoría, en un porcentaje superior al 80%, hay un claro respaldo en lo que el gobierno ha venido presentando y en otros hay debates. Y a mí no me parece que eso sea malo. Quizás es mucho más importante que la deliberación de pronto se dé de una forma más acelerada o más ordenada. Eso puede ser. Pero a mí no me molesta que en Colombia haya un debate de ideas, inclusive dentro del partido de gobierno o dentro de los partidos de gobierno. Porque esa es la democracia. Entonces nosotros reclamamos más democracia, pero entonces cuando se presentan debates al interior de colectividades, entonces ahí sí decimos, aquí no hay liderazgo. No, señor. Mire lo que ha pasado en el caso, usted que le gusta hacerle tanto seguimiento a los Estados Unidos. El Partido Demócrata tiene muchas facciones que están debatiendo propuestas y los republicanos sí que tienen también facciones. Lo importante es que en medio de esos debates se construya y yo tengo no solamente cariño, respeto por mi partido, sino que creo que hay liderazgos importantes que están surgiendo dentro del partido. Y esos liderazgos hay que saberlos entender y hay que propiciar con ellos también debate, gobierno y partidos de gobierno, como también se tiene que dar en el marco de la relación con el resto de los partidos. Mucha gente me dice, pero usted ¿por qué no prefirió una aplanadora o andar ferrocarrileando? Pues hombre, porque eso fue frente a lo cual yo hice campaña. Yo dije, aquí tenemos que buscar un nuevo manejo institucional. Yo prefiero que haya cosas que se demoren un poco más, pero que el país tenga una deliberación transparente y no por debajo de la mesa aceitar maquinarias. ¿No se ha sentido solo? ¿No se ha sentido abandonado en su partido? No, Yolanda, al contrario. Mire, le voy a decir una cosa. Yo he tenido discrepancias, por supuesto, pero he tenido una gran solidaridad y un gran apoyo del partido. Y además hay figuras importantes del partido que han respaldado posturas de gobierno y lo han hecho con mucha solvencia. Hay debates y a mí me parece importante. Entonces el partido dice, por ejemplo, en el caso de la ley de financiamiento, nos gusta todo el proyecto, tenemos reparos frente al IVA. Grueso. Muy bien. No en el grueso, es que mire que eso es importante, María Elvira. Pero es donde va usted a buscar los 14 millones que necesita, 11. Entonces pasemos a hablar de eso por un ratito. No, permítame un segundito, que José Manuel tiene otra pregunta de corte político y ya voy con el profesor Restrepo y le quiero pedir esos últimos minuticos que me dicen que ya usted se tiene que ir, pero una pregunta puntual de tema político y el profe Restrepo le tiene un par de preguntas de ley de financiamiento que eso sabemos que a usted le interesa mucho. Esta es rápida y es una curiosidad. ¿Le ha tenido que tirar mucho las orejas a su embajador Pacho Santos? Porque pues también para nadie es un secreto que lo ha metido en líos con sus declaraciones en relación con Venezuela. Cuente a ver. Yo creo que se lo pone en jalada de orejas. Mire, yo creo que lo importante es, le he hecho muchos llamados, sobre todo para que asuma la condición diplomática. Y esos llamados para que asuma la condición diplomática es porque creo que un embajador tiene que concentrarse mucho más en la misión puntual que tiene, a dejarse tentar de pronto por declaraciones. Eso toma tiempo y yo creo que el tiempo ha sido prudencial, ya el embajador lo tiene claro, y es que él es una persona que dentro de su forma de ser es bastante sincero y bastante, como le dijera yo, bastante acelerado con responder a lo que se le pregunta, pero creo que ha venido haciendo una labor importante. Yo lo he visto trabajando mucho con el Congreso de los Estados Unidos, lo he visto trabajando con la Casa Blanca, lo he visto trabajando con el Departamento de Estado. Entonces, cualquier declaración que haya podido suscitarse, yo creo que él ya recibió una instrucción muy precisa del presidente de la República de cómo debe conducir. Llamaditos de atención, mejor dicho, sí hubo. Usted lo llama jaladas de orejas, yo use otro sinónimo si quiere, pero lo cierto es que no solamente con él, sino en general al todo el cuerpo diplomático, yo les he dicho que tienen que ejercer su función más pensando en la naturaleza de la misión bilateral que en dejarse tentar por las preguntas de los medios, que no es fácil.
No es fácil, y no es fácil sobre todo para quien ha estado muy expuesto a los medios de comunicación. Para los locuaces. Pero tienen que estar en la línea de responder a la instrucción del presidente. Para eso son embajadores. Ley de financiamiento, presidente Duque, y le robamos unos pocos minutos de su agenda, pero el profe Restrepo tiene un par de preguntas puntuales sobre eso que tanto nos interesa a los colombianos y sabemos que a usted que lo tiene ahí en el centro de su agenda. Sí, señor presidente, básicamente se trata de buscar alternativas a esa extensión del IVA del 18% a la mayor parte de bienes de la canasta familiar. En particular se han mencionado 3 alternativas. Una, imponer un impuesto al consumo a los bienes que hoy en día de esa canasta familiar no lo pagan. Segundo, poner una tarifa intermedia del IVA del 10 o del 12% a los bienes que hoy no pagan el IVA. Y tercero, anoche se hablaba de subir el 4 por mil, el gravamen a los movimientos financieros. ¿Le suena alguna de las 3 o hay alguna que no le suena definitivamente? Profe, déjeme, yo enumero las virtudes que tiene la ley de financiamiento, los objetivos que se persiguen acá. Primero, yo siempre dije, durante toda la campaña, que si queremos vencer la informalidad, se necesita que en Colombia las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas tengan esa capacidad de generación. Y aquí hay 2 medidas que son importantes. Una, que es el régimen simplificado para las pequeñas y sobre todo para las micro y pequeñas empresas, que es una reforma al concepto del monotributo que no tuvo un gran avance y lo estamos extendiendo sobre todo para negocios que van a generar ingresos hasta 2.800 millones de pesos y van de tarifas que van desde el 0,6 hasta el 13%. Eso me parece que es muy importante, le favorece a los pequeños negocios y sobre todo responde a una situación que es difícil en Colombia, es que el 53% de los negocios no tienen registro mercantil. Ayuda a formalización, diferencia tasa sobre todo para las micro, pequeñas empresas. 2, le reduce la carga a los generadores de empleo. Y eso me parece que es importante. 3, que se lo dije yo al Ministerio de Hacienda, a la clase media no se le va a tocar el impuesto de renta. Quien hoy declara y no paga, no va a pagar. Quien hoy paga, hasta las personas que tienen ingresos de 35 millones de pesos mensuales, no va a pagar más. Y de hecho hay algo muy positivo. Nosotros ampliamos de 25 a 35% la renta no gravada en ese sector de la población, que es una forma de hacerlo más transparente, porque antes ¿qué pasaba? Algunos tenían el 25 o algunos podían llegar hasta el 40 con una gabelita u otra. Aquí lo estamos haciendo mucho más transparente. Y ahora en la discusión de fondo que usted plantea del IVA, yo le voy a decir las cosas que a mí no me gustan del IVA que tenemos hoy. ¿Por qué a cualquiera de los que está sentado en esta mesa el Estado nos tiene que regalar el IVA de la panela? ¿Por qué? Porque si cualquiera de los que está acá se va a hacer mercado y coge un carro y va a ir a pagar, le tiene que dar el Estado los beneficios de exentos y excluidos, es decir, IVA ceros, y no a los más pobres? A mí me parece que eso no tiene sentido en la sociedad colombiana. No puede ser que de cada 100 pesos que se gasta en mercado, cualquiera de los que están en esta mesa, el Estado nos dé 27 de IVA cero por exentos y excluidos y a la persona más vulnerable solamente le da 7. Corregir eso para mí era vital. Y lo otro, pensando en un mecanismo de compensación, lo que nosotros hemos querido es quitarle el IVA a los pobres. Porque al compensar el 100% del IVA, cuando hoy, antes de que haya ninguna reforma, por lo que viene de atrás, el 53% de la canasta familiar tiene un IVA del 19%. Nosotros lo que queremos es devolverle ese 100% del IVA a los más pobres a través del sistema de compensación. 4 millones de familias, 16 millones de colombianos se beneficiarían de esa medida. Pero yo he escuchado con humildad, y mucha gente dice, no queremos que se toquen esto. Bueno, entonces busquemos opciones. ¿Cuál de esas entonces, tres le sirve? en esas opciones de las que usted dice, yo no quiero entrar aquí a despotricar contra ninguna porque he visto espíritu constructivo en quienes las han propuesto. Yo lo que le he pedido al Ministerio de Hacienda es, a ver, tratemos de buscar contener esa regresividad, es decir, que los que no nos merecemos que el Estado nos regale ese IVA, miremos a ver cómo enfrentamos ese fenómeno. Y de otro lado, también busquemos unos mecanismos para proteger esos productos que son de la canasta básica de las familias, que he visto
el clamor que hay sobre eso. Es decir, excluir productos básicos. Estamos hablando comida. Buscar opciones. Unos elementos puntuales. Esas pueden ser opciones. El arroz, la y papa. los otros también es buscar otras fuentes de ingresos. Mire, por ejemplo, cosas que hemos hecho. A las personas que ganan más de 35 millones de pesos mensuales, les hemos puesto a tributar un poquito más. Los que ganan más de 50 millones de pesos, un poquito más. Nosotros inclusive se había planteado que las pensiones altas también pagaran. Y yo creo que hay que llevar a que las pensiones altas en efecto paguen. En un país donde tenemos un poco menos de 3 millones de pensiones, realmente más del 80%, 85% se concentra en pensiones de menos de 3 salarios mínimos. Obviamente yo creo que las pensiones altas, pensiones que estén por encima de 7, 8, 9, 10 millones de pesos, podamos ponerles un poco de tributación. No una tributación que las denaturalice, no, pero sí que se pague un poco sobre eso. A partir de esas pensiones altas tenemos también más equidad. Creo que el tema de dividendos también permite unos márgenes de transparencia y eficacia. 4 por 1000, presidente. Yo no estoy de acuerdo con subir el 4 por 1000. Y reconozco las propuestas, por eso es que no quiero entrar a despotricar, porque sé que hay personas que han planteado esto con espíritu constructivo, y entonces aquí no se trata que el presidente desdeña, pero sí creo que aumentar el 4 por 1000 no es una buena opción. Creo que hay que buscar mejores herramientas. La tarifa del 10 y no del 18, es decir, yo he escuchado esas propuestas, creo que es una propuesta sensata para la discusión con los ponentes. Entonces, inclusive veía en estos días en Europa lo que se ha hecho es que se ha unificado la tarifa del IVA, y para ciertos productos que son muy básicos, más reducidos, tienen una tarifa menor o inclusive tarifa cero. En Europa todos tienen tarifa menor, casi no hay países con tarifa cero. De hecho, Colombia es de los pocos países de la región que sigue teniendo tarifa cero en muchos de estos productos. Entonces, ver esquemas diferenciados también es posible. A mí lo que me parecería importante, Yolanda, es, sea cual sea el esfuerzo que se haga, también pueden mostrar el esfuerzo y el impacto de los mecanismos de devolución. Porque hay muchas personas que dicen, es que yo no creo que eso pueda pasar. No, hoy tenemos la herramienta para hacerlo. Y la propuesta original nuestra no era gravar con IVA a los más pobres, al contrario, era quitarles el IVA. Si hoy pagan 19% sobre el 53% y nosotros podíamos compensar el 100% del IVA, eso se hace con un giro anticipado a través de los programas sociales que tiene el Estado, y era una forma también de darle ese ingreso que además está un poco por encima de lo que estaría consumiendo, y eso también tiene un impacto en términos de equidad y en reducción de la desigualdad medida por los coeficientes internacionales. Ahí la preocupación, presidente, es para los que se ganan por encima de 800.000 pesos, claro, que siguen siendo pobres. pobres. Entre 800.000 y 2 millones siguen siendo pobres. No son los más pobres, pero siguen siendo pobres. Y justamente porque hemos escuchado esas preocupaciones es que le he pedido al Ministerio de Hacienda, busquemos las opciones. Y yo personalmente estoy metido en hacerle seguimiento a esto para buscar la mejor alternativa. No obstante, a mí también me parece importante hacer una reflexión, y es, esos sectores que de pronto dicen, es que yo no me beneficio de la devolución, ¿qué recibo a cambio? Entonces, ¿qué se recibe a cambio hoy en Colombia? Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, un subsidio de energía en el país para estratos 1, 2 y 3, que cubre 11.3 millones de hogares. Y en promedio, Yolanda, ese hogar recibe por el subsidio de energía 15.000 pesos. En promedio, es un poquito más, un poquito menos dependiendo, pero es más o menos eso, 15.000 pesos. 5.7 millones de hogares reciben subsidio de gas, que puede ser más o menos 8.000 pesos. Sí, pero nada de eso les va a compensar el IVA que van a pagar, porque eso ya lo están recibiendo. Pero simplemente son 1.200 pesos diarios, 35.000 pesos mensuales, que igual lo están recibiendo, pero no estaba financiado, Yolanda. Es que yo creo que es importante que el país oiga esto. ¿Usted cree que yo me levanto y digo, ay, qué rico, vamos a ver hoy cómo vamos a buscar más fuentes tributarias de ingreso en el país? No, que se requiere bien, presidente. Tal vez el debate está en de dónde sale. Claro, permítame poner esta discusión. Cuando nosotros llegamos y encontramos un presupuesto desfinanciado en 14 billones de pesos, y esto se discutió frente al Congreso, el Congreso mismo se dio cuenta del problema tan grande de tener desfinanciados los subsidios de energía. ¿Usted sabe lo que sería no tener ese subsidio en el marco de un fenómeno del Niño que está por empezar en términos de tarifas?
Entonces, esa es una discusión que es importante también saber, porque yo, por ejemplo, escucho a muchas personas que dicen, pero entonces, ¿por qué no le aumenta la renta a la clase media? Le digo, no, señor, porque en este momento, cuando la economía apenas está despegando, a mí me parece que ponerle un ancla al impuesto de renta lo que hace es disuadir el consumo estratégico y el ahorro estratégico de las familias de clase media emergente. En cambio, si se democratiza por la vía del IVA, pero se ven las compensaciones, es mucho más fácil. Y de nuevo le digo, he escuchado a esos sectores de la población y estamos buscando las alternativas. Pero lo que a mí sí me parece que seamos claros, todos los colombianos, es que eso que estaba desfinanciado son los grandes programas estratégicos sociales. Y ahí estamos hablando también inclusive de programas de reincorporación, estamos hablando de adulto mayor, estamos hablando de familias en acción. Todos rubros que son importantes para ayudar en la equidad en este país. Y si me permite cerrar con esto. Todos reclamamos, los colombianos, todos, con razón. Entonces decimos, lo que está pasando en La Guajira, sí, claro, pero para resolver el tema estructural de La Guajira, que es en las zonas rurales, donde solamente el 4% tiene agua, pues tenemos que invertir. Invertir significa que tengamos una cobertura del 80% en el 2022 para prevenir muchas de esas enfermedades transmisibles derivados de vectores por no tener calidad del agua. Muchos reclamamos que hay regiones excluidas del territorio y que se necesita la presencia del Estado, pues esa presencia necesita vías terciarias. Y esas vías terciarias necesitamos financiarlas. Claro, sí. Y así... Oye, impuestos a los dueños de las tierras que son los que pagan menos. Pero además una cosa, nosotros queremos también plantearle al país con mucha seriedad un esquema tributario que sea realmente progresivo. Porque mire, hablemos cosas como esta. Cuando usted analiza el impuesto de renta en Colombia, el 75% del recaudo del impuesto de renta lo generan 4.000 empresas. Y cuando uno sale a examinar inclusive quiénes son los que más se benefician de las exenciones y exclusiones del IVA en términos de consumo, son las personas más ricas o las que tienen más ingresos. Por eso, hablar sobre esto, yo sé que puede traer elementos impopulares, Yolanda, pero plantearle al país con responsabilidad una discusión me parece que es lo sensato y lo correcto, pensando en que le demos al Estado los recursos para atender a esas personas necesitadas, pensando en la equidad. Señor presidente, y si el Congreso de la República no le aprueba la ley de financiamiento, o por lo menos no alcanza el monto de recaudo, ¿usted estaría dispuesto a hacer recortes? ¿Dónde recortaría o aumentaría la deuda? No, a ver, primero, que eso es bien importante lo que usted plantea, porque Colombia tiene una regla fiscal. Porque esta discusión quizás para muchos no sería una discusión tan trascendental si no tuviéramos una regla fiscal. Es decir, en el pasado muchos gobiernos tenían la libertad de aumentar el déficit en función de coyunturas y Colombia lo que hizo fue, con la definición de una regla fiscal, comprometerse a reducir el déficit y a bajar la deuda. Siendo senador y siendo candidato siempre dije, me parece muy grave que hayan dejado un ajuste del 3.6% al 1.5% en 4 años, en momentos donde nosotros tenemos una gran presión de gasto social y ahora tenemos un fenómeno tan grave como el de la migración venezolana, que es un choque de recursos que le entra a la economía y un choque además energético, que es la no entrada de Hidroituango conforme a cronograma, que también tiene un impacto sobre los precios de la energía en el país o sobre la situación general de energía en el país. Son dos choques. Entonces nosotros con responsabilidad hemos dicho, bueno, sí, estamos en la senda de cumplir la regla fiscal, pero estamos en esa senda también sobre la premisa de que no podemos desfallecer en lo social. O sea, que usted estaría dispuesto a ir a la comisión de la regla fiscal para negociarla. Mi mensaje, ¿cuál es, profe Restrepo? Yo creo que todos estos factores tienen que ser analizados por la comisión, sin duda, pero más que eso, yo creo que el Congreso de la República tiene que ser parte de la solución. Y tiene que ser parte de la solución porque se votó el presupuesto sabiendo lo que hacía falta. Es decir, esto no es algo que tomó por sorpresa el Congreso. Cuando llegamos nosotros con la propuesta del presupuesto, dijimos, aquí está el desfinanciamiento y vamos a buscar los recursos a través de la ley de financiamiento. Y se dijo, perfecto. Eso es ley de financiamiento, ley de financiamiento. Claro, y entonces hay que buscar los recursos y las opciones. Si este tema del IVA ha suscitado esta tensión y ha suscitado una tensión, el gobierno no puede taparse los oídos. El gobierno tiene que escuchar a todos los sectores y tenemos que buscar una opción que nos permita conseguir los recursos. Pero dentro de la ley de financiamiento. Es que la ley de financiamiento es el instrumento para conseguir los recursos. Sí, Yolanda. porque un poco le preguntaba al profe es, si no logra conseguir todos los recursos, es decir, si lo que sale del claro, Congreso es que no le da. Lo lógico, a ver, primero,
como es una responsabilidad también con el Congreso, pues todos tendremos que participar en un escenario de ajuste. Obviamente el gobierno tiene la responsabilidad por administrar las finanzas públicas, pero yo no soy pesimista. Es decir, yo creo, aquí hay una discusión sobre el IVA, listo, ahí está la discusión. Y hay una tensión sobre la propuesta original del IVA. Muy bien, busquémosle entonces las alternativas. Y las alternativas tienen que servir para que corrijamos una cosa, Yolanda. Y yo sí en esto quiero insistir. No podemos seguir siendo un país donde a los más vulnerables no se les beneficie por la exclusión y la exención del IVA y a los más ricos sí. Eso es lo que yo creo que hay que también poner sobre la base en cualquier escenario de solución. Porque de cada 100 pesos que usted y yo nos gastamos haciendo mercado, el Estado nos está regalando 27 por concepto de IVAs excluidos o exentos. Eso no tiene nombre. Es más, ahí lo que se necesita es darle más equidad a los más vulnerables. Y yo veo que hay propuestas interesantes. Yo ya le dije al Ministerio de Hacienda, vamos a buscar esos recursos, vamos a hacerlo. Primero, incentivando el crecimiento en la inversión económica y la generación de empleo. Vamos a hacerlo sin afectar con el impuesto de renta a la clase media, inclusive ampliando el monto exento en materia de renta para que haya mucho más transparencia. Vamos a hacerlo fortaleciendo los mecanismos de fiscalización de la DIAN. Vamos a hacerlo también con la factura electrónica. Y en cuanto a la discusión de IVA, vamos a buscar una opción que nos permita a todos los colombianos tener coherencia y consistencia y acabar con esa regresividad que premia a los ricos versus los pobres. Una última inquietud, presidente, no puedo dejarlo ir sin abordar el tema del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y el escándalo en el que está metido. ¿Se requiere un fiscal ad hoc para el caso de Odebrecht? Mire, yo creo que se va a requerir. Sobre todo se va a requerir, primero, el fiscal general de la Nación ya se había declarado impedido y había delegado en la vicefiscal. La vicefiscal también está pidiendo ad hoc. Entonces, como presidente de la República, estoy listo a obrar cuando me lo solicite la Corte Suprema para presentar una terna y que se pueda proceder con una persona en las más altas condiciones y que el país tenga plena certeza que lo que queremos todos es que aquí se llegue hasta el fondo de la verdad y que haya sanciones ejemplarizantes a quienes estuvieron detrás de ese escándalo. ¿Se equivocó el fiscal en su condición de abogado, de ciudadano en su momento, en no denunciar los delitos de los que tuvo conocimiento? Yolanda, yo creo que esa valoración, y usted entenderá por la responsabilidad que yo tengo en este momento de eventualmente designar un fiscal ad hoc, cualquier opinión que yo emita puede ser un prejuzgamiento. Yo prefiero no entrar a ese tipo de conjetura y decir que esa responsabilidad corresponde a las autoridades que hagan esa valoración. Lo que a mí también me parece importante decir es que Colombia ha visto en los últimos años una institucionalidad muy comprometida con desvertebrar nichos de corrupción. Y yo creo que lo que nosotros como sociedad tenemos es que aprovechar esta y todas las coyunturas donde se presenten prácticas deleznables por parte de poderes corporativos, es buscar sanciones ejemplarizantes. Yo, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, yo no estoy de acuerdo con que se lleguen a arreglos ni acuerdos. Y además he promovido, y no seguir contratando. Claro, y además he promovido, y por eso también presentamos un proyecto cuando empezó el gobierno, y hemos respaldado también eso en el proyecto de probidad, es que no haya para las empresas que practican la corrupción ningún tipo de contemplación y que nunca más puedan volver a contratar con el Estado colombiano. Algunos nos preocupan en casos como estos, presidente, el problema ético que hay de fondo. Más allá de lo que digan las autoridades y que investiguen, es el problema ético de saber que hay delitos, de saber que hay denuncias y de mirar para otro lado. Y no sé si a usted esa inquietud la tenga también allí pues cuando pasan cosas como estas, más allá de si hay delitos o no hay delitos, son los comportamientos. Yo le voy a decir una cosa, yo creo que en general la reflexión que le queda siempre a la sociedad cuando se presentan escándalos de corrupción es ¿por qué se llegó a ellos? ¿Dónde estuvo esa degradación para llegar a ellos? Y ahí es donde es importante volver a cosas que van desde lo formacional hasta la contundencia operacional de la justicia. En lo formacional, yo he insistido mucho en que tenemos que volver a preocuparnos por los valores y la enseñanza de los valores en la educación desde edad temprana. Y en lo institucional, yo estoy absolutamente convencido que la forma de derrotar la corrupción en el Estado
también tiene que ver con eliminar los excesos de discrecionalidad en la toma de decisiones, sobre todo relacionadas con contratación y los monopolios de información. Por eso el esfuerzo que queremos hacer por un Estado digital, donde haya mucho más libertad y escrutinio del ciudadano, pero sobre todo también la sanción social. Yo espero también que no sea solamente el Estado a través de las normas, sino también que el propio sector privado diga, no, aquí las empresas corruptas también las vamos a censurar en el entorno empresarial. Y eso me parece que es ganador para la sociedad colombiana. Y quiero, desde el gobierno nacional, seguir promoviendo ese tipo de prácticas. Yo quiero que en el plan de desarrollo, en ese pacto por la legalidad, cuando hablamos de la capacidad institucional para enfrentar la corrupción, le demos más herramientas al ciudadano para denunciar, le demos más participación al ciudadano para hacer veeduría y escrutar, y le demos también a la sociedad colombiana un sentido de responsabilidad corporativa, donde empresa que corrompa a un funcionario, esa empresa no debe poder volver a contratar con el Estado. Presidente, ha sido usted muy generoso con los oyentes de RCN Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos volver a tenerlo aquí en esta mesa. Yolanda, muchísimas gracias. María Elvira, José Manuel, profesor Iragorri, profe Restrepo, el doctor Espinosa, aquí al doctor Juan Manuel y al Capi, a todos. Muchas gracias por invitarme. Le prometí a la gente de Boyacá y se me estaba quedando por fuera. Juan Manuel Ruiz tiene una inquietud. Es brevísima, sí. Presidente, y lo dije temprano. ¿Cuál es? A nombre de la gente de Boyacá. Presidente, que no mueva el cuadro de José Ignacio de Márquez. No, es que presidente colombiano, 1837. Es que le voy a contar una historia. Qué bueno que me hace la pregunta. Bueno. Cuando yo llegué a la presidencia, en la oficina del presidente solamente estaba el cuadro de Antonio Nariño y había un par de piezas de artistas colombianos. Y yo hice unos cambios, entonces tengo a Bolívar en la pared detrás del escritorio del presidente, tengo a Rafael Uribe al costado derecho, he sido un gran admirador de Uribe, y tengo a Alberto Lleras y a José Ignacio de Márquez que llevé los dos. ¿Por qué le he tenido una gran admiración a José Ignacio de Márquez? Porque de alguna manera él es el gran precursor de la institucionalidad jurídica de Colombia. Claro. Y fue, magistrado. Además, él era el gran consejero jurídico del Libertador. Pero como ya no hay más paredes y tengo ganas de colgar a Echandía, entonces me toca sacrificar a José Ignacio de Márquez por Echandía, pero a José Ignacio de Márquez lo vamos a tener en la sala de juntas del presidente de la República. Bueno, que no lo manden al archivo porque esa es la preocupación de los boyacenses. Bien pueda, dígale eso. Además muy liberales, además usted sabe que yo tengo un gran afecto por Boyacá, y yo he recorrido ya casi 50 municipios de Boyacá y espero hacer un taller Construyendo País muy pronto allá de cara también al Bicentenario, y tengo un lugar, bueno, además tengo mucho compromiso porque yo quisiera hacerlo en Tunja, en Duitama, pero hay un sitio que a mí me parece muy lindo y simbólico por el tema también del medio ambiente, y es Aquitania. Claro. Hacer nuestro al lado del lago de Tota. Al lado de la laguna de Tota. Los boyacenses lo estaban reclamando como descendiente de José Ignacio de Márquez. ¿Eso es cierto o no? No, pues no. A ¿Ya ver, quisiera? No, mire, hay mucha historia, mucho cuento, pero porque el Márquez mío viene de Antioquia y después va al Tolima. Es un Márquez que llega a Antioquia y después termina en el Líbano, Tolima, donde nació mi abuelo. Entonces mucha gente estaba tratando de conectar. Yo no me pongo en eso para saber si sí o si no, pero sí le puedo decir que es curioso porque mucha gente me pregunta y de algunos departamentos me preguntan, pero esa diferencia geográfica es lo que a mí siempre me ha generado la duda. Y lo cierto, y sea esta la ocasión pensando en el Bicentenario, de los personajes más importantes de los orígenes de la República, a mí me gustaría que se conociera mucho más el legado de José Ignacio de Márquez o de Domingo Caicedo, que fueron dos figuras importantísimas de la institucionalidad republicana y casi nunca se ha escrito sobre ellos. Y alguien que también es muy importante, que es José María del Castillo Irrada, que fue el primer secretario de Hacienda que tuvo el Libertador y fue el gran estructurador de las finanzas públicas de nuestro país. Pensando en ese Bicentenario y en que los niños de Colombia conozcan todos estos contenidos, queremos invitar historiadores a participar en esto. Y algo que también quiero aprovechar para decirle, con RTBC, el año entrante, queremos hacer casi que una arqueología de muchos de los contenidos históricos que tenemos y poner esto a disponibilidad del pueblo colombiano a través de las plataformas activas y también de las plataformas digitales, porque tenemos un archivo bellísimo que el país debe sentirlo como propio
para conocer nuestra historia y nuestra realidad. Bueno, entonces tranquilos en Boyacá. El cuadro de José Ignacio de Marcos cambia de lugar, pero ahí se queda. Gracias, presidente. Muchas gracias, Yolanda. 8 de la mañana, 7 minutos. El presidente de la República, Iván Duque, en los micrófonos de RCN Radio. Importantes noticias las que ha dado aquí. Ya.